Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los 72 volvieron muy contentos y dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él le contestó: veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo. No les hará ningún daño. Sin embargo, no estén alegres porque se les someten los espíritus. Estén alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. En aquel momento, lleno de la alegría del Espíritu Santo, exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos les dijo aparte: dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este sábado de la 26ª semana del tiempo ordinario, contemplando ya en este primer sábado de mes, además 7 de octubre, en que la Iglesia celebra a Nuestra Señora del Rosario, se nos da una enseñanza muy profunda, que a veces uno lee, vuelve a leer y no se da cuenta. Y es que hoy el Señor nos dice que para poder verlo, para poder escucharlo, para poder ser dichoso, necesitamos ser sencillos. Y la pregunta es: ¿qué significa ser sencillo? Y podríamos decir que lo sencillo es lo opuesto a lo complicado. Y podríamos decir más: el mundo nos complica, nos hace complicados. El Señor quiere que seamos sencillos. Y esto podría servir de clave hermenéutica para entender la enseñanza de hoy. Lo vemos ya en la primera lectura. Estamos leyendo desde el día de ayer el libro de Barú. El libro de Barú, a pesar de que era parte de la tradición del pueblo de la Primera Alianza, fue arrancado y no lo incorporaron a su canon. 1500 años después, los llamados hermanos separados también arrancaron el libro de Baruch. Es un libro que solo está en la Biblia de la Santa Iglesia Católica. Y estamos leyéndolo por segundo día consecutivo,
y se nos habla del tiempo del exilio. Habla del tiempo en que el pueblo de la primera alianza estuvo esclavo en Babilonia. Es el tiempo más oscuro del pueblo de la primera alianza luego de su salida de Egipto. Volvieron a ser esclavos, perdieron la tierra prometida que el Señor les había ofrecido, perdieron todas sus propiedades, destruyeron el templo, se quedaron sin nada y fueron esclavos a Babilonia. En ese momento ellos pensaban, muchos, que Dios los había abandonado, muchos incluso llegaron a creer que no había Dios, que todo era simplemente algo meramente humano, y en medio de esas circunstancias el Señor suscita a Baruc, que les explica, les enseña, les ayuda a ver las cosas de una manera diferente. ¿Y cuál es esa manera diferente? ¿Sabían ustedes que hay dos maneras de ver las cosas? Una es la manera del mundo y otra es la manera de Dios. ¿Y cómo yo puedo aprender a ver cómo ve las cosas Dios? Para eso el Señor nos ha dado el don del Espíritu Santo, que nos hace capaces de, en primer lugar, orar, hacer oración. La oración es un don de Dios. San Pablo va a decir que si no es por el Espíritu Santo, nosotros no podemos reconocer que Jesucristo es el Señor. Es decir, la oración es un don de Dios. En realidad la oración es la persona de Jesucristo, porque la oración es la relación nueva, inimaginable para la razón humana entre Dios y los hombres. La oración no son discursos que nosotros decimos. Algunas personas creen que la oración es decirle cosas a Dios. Eso podría ser a lo más algún aspecto de la oración, pero no es la oración. La oración es una relación. Esa relación no lo ha podido establecer el hombre. Esa relación es don de Dios. Y esa relación empieza desde el principio, desde la creación misma, cuando Dios nos crea a imagen y semejanza suya. Y Dios es una comunidad de amor. Dios es amor, nos dirá San Juan en la primera carta. Comunión de tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ese Hijo se ha encarnado en María Virgen y nos ha revelado la revelación íntima de Dios con las criaturas humanas. Y en la persona de Cristo esa relación se hace patente. Y Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, inseparablemente. No hay nada que podrá dividir lo que Dios unió, lo humano y lo divino, lo terreno y lo celestial. Y eso se cumple en la persona de Cristo, y ese acontecimiento ocurre en María. Si ustedes han prestado atención a la primera lectura, podríamos decir claramente que es una prefiguración de la encarnación, en pleno exilio. Se lo voy a leer con calma para que nos demos cuenta, porque a veces escuchamos y no nos damos cuenta. Y esto está para que nos demos cuenta. Empieza este pasaje del capítulo 4 de Baruc diciendo: ánimo, pueblo mío. Esa palabra es de Dios a través del profeta. Pueblo mío que llevas el nombre de Israel. Los vendieron, esclavos, fueron aniquilados, porque irritaron a vuestro Creador.
sacrificando a demonios y no a Dios. Y claro, uno podría creer, bueno, pero eso ocurría antiguamente, le pasó a los judíos, qué barbaridad, nosotros no hacemos eso. ¿Ustedes creen que nosotros no sacrificamos a demonios? Hay solo dos voluntades, como hay solo dos maneras de ver las cosas: la voluntad de Dios y la voluntad del enemigo de Dios. Si yo no hago la voluntad de Dios, estoy haciendo la voluntad del enemigo de Dios. No hay más. No es que yo tengo mi voluntad y cada uno de ustedes tiene su voluntad. Cuando yo digo mi voluntad, lo que estoy haciendo es la voluntad del demonio, pero uno no se da cuenta. Y uno muchas veces se deja esclavizar y hacer sacrificios para el demonio sin darse cuenta. ¿Cómo así?, preguntará alguien. Y yo les pregunto, ustedes en la vida, en el tiempo de vida que tienen, sus mayores esfuerzos, ¿para qué han sido? ¿Para hacer la voluntad de Dios o para conseguir sus objetivos pasajeros? Han hecho la voluntad de Dios, que nos dice: busca primero el reino de Dios y todo lo demás viene por añadidura. O al revés, han primero buscado la añadidura y cuando les ha faltado la añadidura se han acordado de Dios. Y eso es una trampa. Eso le pasó también al pueblo de la primera alianza. ¿Cuál fue la consecuencia? Cada vez fueron más esclavos y todo eso que había sido su esfuerzo lo perdieron. Pero el Señor no los abandonó, como ellos creían. Y entonces dice: se olvidaron del Dios eterno que los había creado y afligieron a Jerusalén que los sustentó. Cuando ella vio que el castigo de Dios se avecinaba, dijo: escuchen, habitantes de Sión, Dios me ha enviado una pena terrible. Y como el Eterno desterraba a mis hijos e hijas, yo las crié con alegría, las despedí con lágrimas de pena. Y entonces de repente ese pueblo, de repente Jerusalén, habla como una mujer, como una madre. ¿O no se han dado cuenta? Y entonces, ¿en qué momento esa mujer, esa ciudad, ese reino, ese pueblo se convirtió en una mujer que llora? Es figura de María. Porque nosotros hemos nacido de doble filiación. Hemos nacido a la vida natural por don de Dios a través de nuestros padres, pero además hemos nacido a la vida sobrenatural en el bautismo, en la iglesia, que es nuestra madre, y María es la madre de la iglesia. Es decir, quien llora porque nosotros no hacemos la voluntad de Dios, y quien sabe que si no hacemos la voluntad de Dios seremos llevados al destierro, es María, que fue la criatura humana que nunca dejó de hacer la voluntad de Dios. Es ella la esclava del Señor, la que dice: hágase en mí según tu palabra. Y se dan cuenta entonces que desde Baruch ya habla de María. Y María era una mujer sencilla, porque la única manera de ser sencillo es que yo no tenga múltiples quereres. El mundo me llena de múltiples quereres.
Los seres humanos queremos muchas cosas a la vez y las queremos todo y ahora las queremos para ayer, como dicen, inmediatamente. Y eso hace que vivamos complicados. ¿O no tienen ustedes una vida complicada? No es que se les cruzan los horarios, no es que se tapan la cabeza y se destapan los pies. No es que quieren hacer una cosa y dejan de hacer otra y no saben por dónde empezar. Y hacen uno y en el otro sitio les reclaman. O no es así, o yo solamente vivo así, estoy loco yo, y el resto del mundo soy el único complicado. El mundo vive complicado. Y estos apóstoles, estos discípulos, estos 72 del que nos habla el Evangelio del día de hoy, que corresponde al Evangelio según San Lucas, capítulo 10, que ya han escuchado las enseñanzas del Señor, han sido enviados por el Señor a los lugares a donde Él va a ir para preparar los corazones de las personas a los que el Señor se va a manifestar. Eso es figura de las familias. Es figura de la misión a la que nosotros somos enviados. Cada uno de nosotros estamos llamados a ayudar que otras personas puedan recibir a Jesucristo. Y hacemos eso. Yo lo que veo es que eso no está pasando ya hace muchos siglos, no recién. Conversas con los esposos y los esposos creen que un hombre va a ser feliz a una mujer y que una mujer va a ser feliz a un hombre. Y nos vamos a casar para ser felices. Y no se dan cuenta que la única manera de ser felices, ¿ustedes quieren ser felices o no? ¿O quieren ser infelices? El Señor dice, dichosos los que ven, dichosos los que escuchan. Muchos quisieron ver y escuchar lo que ustedes ven y no lo escucharon, ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Y entonces dichoso, feliz es quien hace la voluntad de Dios. Porque Dios es el feliz. Dios es el santo y feliz es lo mismo. Pero nosotros muchas veces queremos la felicidad que nos da el mundo. Y entonces creemos que eso que ofrece el mundo es lo que nos va a hacer felices. Y entonces ese hombre y esa mujer, solo como ejemplo, en el sacramento del matrimonio, creen que se van a hacer felices. Y empiezan a hacer su lista de todo lo que necesitan para ser felices o no. ¿Y qué van a poner en la lista? Dinero, cosas, salud. Algunos también ponen hijos. Otros ya no quieren tener hijos. Y se encierran en sí mismos. Al cabo de un tiempo viene el desánimo, el cansancio, la decepción. Se dan cuenta que no están haciendo, que algo no está bien. Y que a veces caen en eso con más trampas y no empiezan a ser sencillos. Y eso que le pasa a los esposos les pasa a todas las criaturas humanas, porque muchas veces desde nuestros hogares, incluso desde que somos pequeños, todos los adultos nos enseñan que tenemos que ser complicados, que tenemos que ser muchos quereres. Solo un ejemplo. ¿Ustedes creen que los niños nacen y ya les gusta el chocolate? ¿Ustedes creen que los niños nacen y ya les gustan los juguetes? ¿Ustedes creen que los niños nacen y ya les gustan las golosinas? ¿Los engreimientos? ¿De dónde los aprenden los niños? En primer lugar, de la propia familia, porque no saben y no conocen el don de Dios. Y entonces los niños desde pequeños, los adultos, los mayores, el colegio, el sistema educativo, toda esta
sistema y modalidad de educación informal, los medios de comunicación, etc. Y sus amiguitos les van llenando de quereres y quieren muchas cosas a la vez. Y entonces los niños muchas veces no pueden tener todo lo que quieren y les hacen rabieta a los papás, ¿o no es así? ¿Quiénes son padres de familia acá? A ver, levanten la mano. Sus hijos no hacen rabietas. Ya saben entonces por qué. ¿Y qué pasa? ¿Por qué uno hace rabieta? Porque es complicado, porque no es sencillo. Y entonces a veces los padres dicen, yo quiero que mi hijo tenga fe, y lo trae a la iglesia, lo trae a la misa a veces, pero simultáneamente lo llena de muchos quereres. Y entonces no podemos así descubrir que el Señor está cerca o el Señor está lejos. Que el Señor viene a buscarnos o yo tengo que buscar al Señor. Que el Señor me habla o el Señor está mudo. Y entonces me doy cuenta que me he vuelto ciego, que me he vuelto sordo a las cosas de Dios. Les voy a compartir una vez más, algunos ya me han escuchado muchas veces, lo voy a volver a compartir, algo que a mí me pasó siendo capellán del Hospital Rebagliati hace algunos años ya. En el hospital empezamos se tomó la idea, en realidad la inspiración divina de hacer procesión de Corpus Christi dentro del hospital para que todos los pacientes enfermos pudieran ver al Señor que iba a sus camas, a sus habitaciones. Y el primer año que hicimos esto, no calculamos nuestras fuerzas y resulta que visitar piso por piso, cama por cama, nos tomaba más de 10 horas. Y entonces estábamos agotados. Nos faltaba un piso. Era el piso de la sala de neonatos del 2A del Hospital Rebagliati, donde están los niños en incubadoras, prematuros, recién nacidos con alguna enfermedad. Y nosotros pensamos, estos niños ni cuenta se van a dar. Estamos cansados, entonces ya no podemos más, acá nomás terminamos todo. Y terminamos sin ir a esa sala. Al día siguiente las enfermeras, el personal del piso 2A empezó a reclamarnos, ya nos estaban esperando ahí, ¿por qué no habíamos ido? Se nos cayó la cara de vergüenza, les pedimos disculpas, les dijimos que estábamos muy cansados y ya no teníamos fuerzas humanas para ir, pero nos comprometimos a ir el siguiente jueves, porque esa procesión la habíamos hecho un jueves. Y fuimos el siguiente jueves en la tarde a la sala de neonatos, solo ahí ya todo lo demás lo habíamos visitado. A la hora que llegamos, era en la tarde, aproximadamente entre las 2 y 3 de la tarde, subimos, hicimos la oración en la estación de enfermeras y las enfermeras nos pidieron que entremos a cada sala de neonatos. En ese piso 2A hay 5 salas de neonatos, en cada una incubadoras con muchos niños. Apenas acercábamos a la primera sala de neonatos, un griterío y un llanto, todos los niños lloraban a la vez. Todas las enfermeras que estaban ahí estaban así, pero porque ustedes saben, un niño recién nacido grita, pero con fuerza. Era entendible, porque ustedes saben que los niños, después de que reciben su alimento, tienen su reflejo, los médicos decimos gastrocólico, y les tienen que hacer su higiene. Y los niños, para que les hagan la higiene, lo piden, lloran. Y entonces las enfermeras estaban ahí desesperadas, cambiándole los pañales a los niños. Y los niños reclamando, yo primero, dirían, ¿no? ¿Qué será?
misteriosamente, apenas entramos a la primera sala, en silencio, sin decir una palabra, todos los niños unánimemente se callaron. Silencio total. Nosotros pensábamos, qué extraño, qué coincidencia, qué está pasando. Yo iba pensando eso, veía de reojo a las enfermeras todos sorprendidos. ¿Será casualidad? Fuimos uno por uno a las 5 salas. En las 5 salas se repitió lo mismo. Entonces yo entendí este pasaje del Evangelio, qué significa ser sencillo. Una persona sencilla es la que sabe lo que necesita y no busca otras cosas más. Y entonces un niño necesita alimento, necesita abrigo, necesita esos cuidados en su higiene y no pide más. De sus padres, del abrazo de su madre, no pide más. Pero nosotros también hemos sido sencillos, pero al cabo del tiempo nos hemos vuelto complicados y muchas veces discutimos porque no nos dan las cosas complicadas que queremos. Pero en esencia, lo más y lo único que necesitamos es de Dios. Todo lo demás es añadidura. Solo puedo descubrir esa verdad en la oración. Y eso lo descubrió María. Eso nuestra Madre Santísima lo tenía absolutamente claro. Por eso es que ella no se distraía con otras cosas. Y ahora el mundo está complicado, recontra complicado. Y cuando nosotros nos complicamos, no reconocemos que Dios está cerca, no reconocemos que Dios nos habla, no reconocemos dónde está Dios, nos llenamos de miedo, nos asustamos, nos desesperamos y empezamos a pelear entre nosotros. Eso le pasa a los seres humanos de todos los tiempos. Eso fue la batalla de Lepanto. Esas son las peleas que hay en las familias. Esas son las peleas que hay en el mundo y dentro de la iglesia. Y entonces, ¿cuál es la pelea que tenemos que hacer? Volver a ser sencillos. ¿Y cómo el Señor nos hace sencillos? Nos da el don de la fe para que aprendamos a reconocerlo. Pero conforme más complicado soy, más fe necesito. Y si es que estoy en el mundo, entre comillas, soy muy importante, más fe necesito, porque puedo llegar a creer que no hay Dios. Y el Señor quiere que nosotros crezcamos en la fe, porque si no lo reconocemos, no nos vamos a dar cuenta que necesitamos ser curados, que necesitamos ser sanados, que necesitamos ser salvados, que necesitamos volver a ser sencillos. Eso es como niños, tengamos la edad que tengamos. Y para eso necesitamos más fe. Y la oración de María es para que tengamos más fe. Y el rosario es para que tengamos más fe. Pero si yo creo que hago oración, creo que rezo el rosario, y cada vez es para que mis complicaciones se me den, mis caprichitos se me cumplan, entonces no voy a hacer oración y no voy a alcanzar esa vida nueva y nuestra madre estará llorando porque estaremos yendo al destierro eterno y no contemplaremos el rostro de Dios. Por eso Jesucristo, que es la oración, que es el camino, Él, a través de María, nos hace recordar que tenemos que hacer lo que Él nos dice, que tenemos que hacer su voluntad, como hoy vamos a rezar en el Padre Nuestro. Pidamos pues a nuestra Madre Santísima, por la Iglesia, por el mundo y por cada uno de nosotros, para que seamos dóciles y hagamos la voluntad de Dios. Y la única manera es que lo escuchemos.
para hacer lo que Él nos dice. Que así sea.